Bienvenidos una semana más para un nuevo Oppo Consejo. En este caso vamos a hablar del síndrome general de adaptación. Muchos os preguntaréis qué es el síndrome general de adaptación, también conocido como el síndrome de alarma o el síndrome del estrés. Pues bien, Searle, que nació en 1907, a partir de 1926 empezó a desarrollar esta teoría, a través de la cual descubrió cómo influía el estrés en la capacidad de las personas para poder adaptarse a una agresión, es decir, a una consecuencia, a un desgaste, a un sufrimiento producido por dicho estrés. Searle descubrió que el cuerpo tenía una fase de adaptación como consecuencia del estrés, de la agresión producida por eso que había sucedido. A nivel físico, y esto os viene muy bien para el tema de la preparación de las pruebas físicas, todos pensamos que como consecuencia del entrenamiento se produce una mejora física. Señores, esto no es así, craso error. El entrenamiento es la agresión, es el estrés que producimos al cuerpo. Ahora bien, en su periodo de descanso, en la etapa anabólica, es decir, en el periodo de recuperación, lo que hace el cuerpo es adaptarse a ese estrés, a esa agresión sufrida físicamente, por tanto consiguiendo una mejoría y una adaptación a esa agresión sufrida. Aumentamos el rendimiento. Nuestro cuerpo en estado de reposo, es decir, en una situación normal, cuando no hacemos deporte, no hacemos nada, tiende a encontrarse en una situación que se llama homeostasis, es decir, es una situación de equilibrio entre las dos fuerzas fundamentales del metabolismo, es decir, el anabolismo y el catabolismo. Cuando nosotros vamos a entrenar, es fundamental que conozcamos cuáles son las fases del entreno y qué es lo que va a suceder en nuestro cuerpo. En la primera fase se produce el estrés, es decir, la agresión, el desgaste físico. Por tanto, entra en juego la segunda fase. En la segunda fase nuestro cuerpo se va a resistir porque no le gusta lo que estamos haciendo. Se resiste, se fatiga y por tanto baja la condición física. Una vez que hemos terminado de entrenar, entra en juego la tercera fase. ¿Y qué es lo que ocurre en la tercera fase? Empieza el estado de recuperación, por tanto el de reconstrucción. Después de la tercera fase entra la que es súper importante, la cuarta fase. Esta es la que tenéis que tener en cuenta porque es la que os va a permitir mejorar. ¿Y en qué consiste la cuarta fase? Pues mirad, el cuerpo mejora su nivel, su condición, su capacidad física, más allá de la que se encontraba en la primera fase, ¿os acordáis? Cuando estábamos en la situación de equilibrio. Por tanto, produce una mejoría. Todo esto se podría resumir de la siguiente manera, y es el consejo que os vamos a dar en este Oppo Consejo, que entendáis en qué consiste el síndrome general de adaptación. Al final, si establecemos una curva de nivel, nos encontramos en un estado de equilibrio. Cuando nosotros sometemos a nuestro cuerpo a un desgaste físico, recordamos que lo que se ha producido es una agresión, es decir, una fatiga, una deficiencia física. Nuestro cuerpo, entrando en las siguientes fases, se va a adaptar. ¿Cómo se va a adaptar? Subiendo por encima del nivel del equilibrio. Pero lógicamente recordar que es súper importante porque estamos mejor que cuando hicimos el entrenamiento. Y esto suele suceder en función de otros parámetros que ya comentaremos. Al día, a los 2 días como mucho, el cuerpo vuelve a intentar ir a su estado inicial. Es justo en ese momento, en esa curva de descenso, cuando tenemos que someter el cuerpo a otro entrenamiento. ¿Para qué? Para que la curva de desgaste se vuelva a producir, intentando que nuestro cuerpo se adapte a esa mejoría. Por tanto, volviendo a someterlo a estrés y volviendo a hacer esa carga de entrenamiento que me va a permitir superar incluso la anterior. Al final, todas estas curvas cada vez se irán aproximando más, habrá menos desgaste, habrá menos mejoría, pero es fundamental que entrenemos justo cuando el cuerpo sale de la fase de recuperación y por tanto de mejoría física. Si yo dejo de entrenar durante mucho tiempo, el cuerpo vuelve a su estado natural, a su estado de equilibrio. Por tanto, no me valdría de nada el entrenamiento que he hecho hace 3 o 4 días. Evidentemente, aquí entran en juego otra serie de parámetros, como puede ser la sobrecompensación, el sobreentrenamiento o simplemente el estancamiento. Teniendo en cuenta esta curva que os he descrito, tenéis que entrenar sabiendo qué es lo que le pasa al cuerpo cuando nos sometemos a un desgaste físico. Primer consejo, sin desgaste no hay mejoría. Por tanto, nuestra recomendación primero es que lógicamente, si podéis, entrenéis con alguien que tenga unas cualidades físicas mejor que las vuestras, vayáis a rueda, podáis intentar seguirle para que así intentéis, forzar vuestro organismo. Y súper importante, tiene que haber un plazo de descanso entre los entrenamientos. No es cuestión de entrenar todos los días. Hay gente que nos pregunta, ¿y si entreno todos los días? Pues a lo mejor mejoras menos que si entrenas cada 2. Evidentemente, en función de la intensidad del entrenamiento, en función del tipo de entrenamiento,
tendré que tener un descanso mayor o menor, pero el descanso es fundamental para recordar entrar en la siguiente fase, la que me va a permitir mejorar.